educación, están desapareciendo las escuelas campesinas, ¿sí? Porque ya no hay niños, entonces están aplicando eso, y ahí hay un problema grave que tenemos que articular ahí, las luchas de alguna manera que permita ver que hay una estrategia de destrucción total de lo que tenemos, de oponernos a toda la privatización, y por supuesto lo del conflicto, lo de la paz, tiene que ser una cosa que va en el alto, porque lo que se está buscando en este gobierno es tener todo el respaldo internacional sobre la base de que aquí ya tenemos la paz. ¿Y cuál paz? No puede ser que los 8 años de brutalidad de este capataz que tuvimos en el gobierno, que nos impidió a veces hasta la movilización y que logramos resistir ahora, con la habilidad del director del ajedrez, yo le llamo, acabe por cooptar y por destruir la resistencia que tenemos. Yo creo que eso exige una mirada distinta a la manera como tenemos que abordar la lucha, la movilización, la articulación. Y la segunda cosa que me parece fundamental que la han mencionado, mire, las compañeras y compañeros campesinos de Sabana Larga, en estos días están preparando una movilización contra la luz, contra la energía, contra todo lo que está pasando. ¿Cómo articulamos esas movilizaciones parciales, pequeñas, con toda esta lógica de armar una cosa nacional que tenga impacto, que tenga fuerza? Yo creo que entonces no es necesario consacar una acción, consacar una agenda, es necesario profundizar en el análisis, recoger los acumulados que ya traemos e ir armando una propuesta concreta que nos vaya permitiendo... Bueno, sí, aquí tenemos a Alberto Vanegas. Hoy hay una importante reunión acá en la CUT. ¿Qué se está discutiendo, compañero Vanegas, con las organizaciones sociales colombianas? Es un proceso de coordinación de la movilización social y política frente a las políticas del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Santos, la agenda legislativa. Todos conocen la propuesta del gobierno de aumentar la inversión extranjera, de darle garantías a los empresarios, de golpear los derechos laborales de los trabajadores, y las locomotoras, que es la entrega de la soberanía, de las riquezas naturales a través de esta locomotora minero-energética, que es entregar el patrimonio público, el petróleo, el oro, el carbón, a las multinacionales. Alberto Vanegas, las centrales sindicales han planteado que el año 2011 es un año de fuertes movilizaciones, y en efecto así se está dando, porque está el paro camionero y hay muchas marchas. No, la situación social del país, la situación de conflictos que se han acumulado, pues lógicamente que hoy que hay ya situación, por ejemplo, de aumento de los alimentos, aumento de la gasolina, pues eso va a generar un golpe a los ingresos, a las condiciones de vida de la población. Por eso no nos extraña que ante las imposiciones de eliminar la tabla o las tarifas de fletes de los transportes de camiones de carga, pues eso significa pues dejar al abandono a los transportadores en términos de que no tienen una tarifa, y cuando los peajes, el costo de la gasolina está opaquizado, pues lógicamente un solo por camión desde Buenaventura a Bogotá puede costar los peajes fácilmente 250.000 pesos, y el Estado hoy les plantea libertad de tarifas, que es mandarlos a la pobreza, y eso lo vive el trabajador que no tiene ni siquiera el ingreso del salario mínimo, que está desempleado, que está en la informalidad, que está en el rebusque. Pues la pobreza hoy alcanza cerca del 55% de la población en el país. Esa bomba social pues es la que se expresa hoy cuando diferentes sectores, indígenas, campesinos, trabajadores, defensores de derechos humanos, organizaciones políticas que luchan por la justicia social, hoy nos encontramos más de 60 organizaciones planteando una agenda de movilización donde el 7 de abril saldremos a protestar contra el Plan Nacional de Desarrollo, que contiene toda esa profundización del modelo neoliberal y esas medidas antipopulares. Por eso estaremos en esa gran jornada contra el Plan Nacional de Desarrollo con FECODE, con la USO, con el movimiento indígena, campesino, con muchos sectores sociales, y el Polo Democrático Alternativo también se ha vinculado a esa tarea. Y el 1 de mayo aspiramos a hacer una demostración masiva, multitudinaria, desde los campos y ciudades, para demostrar el rechazo a estas políticas que hoy, en una forma muy sutil, el gobierno de Santos trata de profundizar y de golpear a los trabajadores. El gobierno de Santos plantea diálogo, pero al mismo tiempo impone las medidas, impone el garrote contra los manifestantes. Sí, hoy vemos como nuevamente el tratamiento al conflicto de los camioneros. El gobierno se ha negado, el ministro del Transporte, a sentarse a discutir el tema de los fletes, de estos decretos, que fue una medida del gobierno, una agresión del gobierno, y simplemente ha manifestado que la solución es el retirar a la fuerza la
protesta justa y constitucional que hoy ejercen estos trabajadores y estos pequeños empresarios. Por eso esa es la tradición, es la actitud de no negociar, de no discutir los conflictos, de no concertar las discusiones sociales y las medidas económicas, y lo demostró desde el primer inicio de este año cuando decretó el incremento del salario mínimo. Ese es un congelamiento del salario cuando apenas determina un 4% para los trabajadores, que significa 50 pesos para un ingreso cuando el Transmilenio, el transporte, todos los productos están aumentando al 7, al 8, al 10%. Por eso creemos que esa situación va a llevar a una gran movilización, a una gran inconformidad de muchos sectores indígenas, campesinos, estudiantiles, trabajadores y defensores de derechos humanos. Alberto, esta semana está aquí en Colombia la misión de alto nivel de la OIT. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes? Sí, nosotros desarrollamos un plantón con todos los líderes sindicales a la vicepresidencia de la República. Esta misión viene por un acuerdo entre el gobierno con la OIT de que retiraban a Colombia de la lista como uno de los países más violadores a los derechos humanos y a las libertades sindicales. Colombia es el país donde más asesinatos de sindicalistas se da, el 62% de los asesinatos de sindicalistas del mundo se dan en Colombia. Este año llevamos 4 trabajadores, el año anterior 49 trabajadores y afiliados fueron asesinados. La impunidad es del 98% y por eso hemos salido a señalar esta crisis que vive el movimiento sindical, esta política de arrasamiento por parte de los empresarios y del gobierno nacional, y ellos han confeccionado una agenda donde es muy distante, muy por las alturas, con los empresarios, con las autoridades oficiales, y nosotros nos vimos en la obligación de hacer ese plantón. Hicimos una agenda de denuncia, una sesión, nos dividieron a las centrales obreras, nos tocó agruparnos con la CTC, presentamos un informe con todos los hechos del último periodo, tenemos un informe muy contundente, la misma misión nos reconoció el alto nivel de claridad y de preparación de esta denuncia, pero no nos hacemos ilusiones en términos de que los empresarios, el gobierno y la presión de instancias internacionales, el lobby que el gobierno ha venido haciendo, la Organización Internacional del Trabajo, uno le encuentra muy débil en realmente que se cumplan las recomendaciones y los convenios internacionales. Ha venido con una actitud muy distante, pero hoy insistimos en que hacia la conferencia 100 que se desarrollará en mayo-junio, esa conferencia de la OIT debe nuevamente ser introducida, sanciones, incluir a Colombia como uno de los países más violadores. Vinieron delegaciones internacionales del movimiento sindical, de las diferentes organizaciones de profesionales, de todas las centrales mineras, de educación, el transporte, del tema de empleados públicos, y ratificaron el apoyo de las centrales obreras, de la FCM, de la CCI, en respaldar al movimiento sindical en términos de expresar la solidaridad de que bastan las violaciones a los derechos humanos y a las libertades sindicales. Por eso creemos que es un escenario de denuncia, creemos que lo fundamental es la movilización a nivel nacional e internacional, la expresión de solidaridad con los trabajadores colombianos y con el pueblo colombiano, pero vamos a seguir insistiendo en esas instancias para que se reconozca la gravedad de la situación colombiana. Muchas gracias, Alberto Vanegas, de la Central Unitaria de Trabajadores Custos. Debo reconocer que por llegar tarde no me tocó informar un poco lo que estamos hablando en Recalca, pero bueno, eso no tiene mayor importancia en vista de que Recalca es apenas una red que reúne muchas de las organizaciones que están aquí, la mayoría, alrededor de un tema que es el tema de los tratados de libre comercio, así es de que digamos eso podemos mencionarlo en otra oportunidad. Entonces me quiero referir al punto del debate. Yo veo con preocupación que en estas reuniones nos movemos a veces en planos distintos. Cuando uno escucha inicialmente, dentro de la buena tradición de la gran coalición, le parece que aquí se está cocinando una gran movilización política contra el gobierno y contra el rey. Y el origen de esta gran coalición era social y política. Sin embargo, cuando llegamos a
a la realidad nos encontramos con la exposición de demandas reivindicativas sectoriales. Y entonces se nos plantea un desafío que no tiene solución, y es cómo reunimos esas demandas reivindicativas. Hacemos un solo pliego sumándolos todos, recogemos los aspectos fundamentales y queda un solo pliego, pero es eso lo que fundamentaría una gran movilización